You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast donde estamos hablando de Big Fish, esta película que se estrenó en el 2003 dirigida por Tim Burton y que cumple 20 años de haberse estrenado. ¿Qué? La película la pueden ver en Claro Video y Paramount Plus, ahí es donde está ahorita disponible en esas dos plataformas que casi siempre van de la mano, porque si tienen Telcel, bueno, no, bien, si tienen Telmex, tienen Claro Video y tienen Paramount Plus gratis, así que vayan y actívenlo porque pues la verdad es que sí conviene y pues ahora sí que ¿También si tienes Telcel? También si tienes Telcel, perfecto. Entonces sí, ¿qué es otras dos plataformas streaming en nuestra vida? Definitivamente, pero bueno. Bueno, pues justamente en la primera parte estábamos hablando un poco de la película, un poco de la estética, sobre todo un poco de Tim Burton y cómo nos parecen las historias que él cuenta. Y pues ya en esta segunda parte vamos a hablar de los personajes, que creo que es donde radica la fortaleza o no de la cinta. Y es que creo que algo que decía Toño hace ratito en la primera parte es muy cierto. O sea, la película está muy peleada entre quién es su protagonista. De hecho, yo al inicio estaba diciendo que justamente como que no sabía a quién decirle protagonista, porque la historia se enfoca 100% en cómo Will, el hijo, Will Bloom, tiene que en cierta forma aprender a aceptar que su padre es como es, literalmente, o al menos esa creo que es la intención de la historia. Pero al mismo tiempo también estamos viendo en un paralelo la historia de Edward Bloom, cómo él crece, cómo él ve, bueno, no crece, de hecho, yo creo que, de hecho, no evoluciona el personaje, pero bueno, más bien vamos a decir cómo vive el personaje, y al final del día, como decía Andrea, o sea, hay momentos muy lindos con su esposa. De hecho, ahorita elegí una de las imágenes que creo que a mí me gustan más de la película, que es de Edward con su esposa en la bañera. Creo que es un momento como súper vulnerable de la cinta y que me parece muy corto, pero muy exacto en lo que quiere expresar. Y siento que sí, efectivamente, es esta división entre estas dos historias y que además tenemos que dividir la película una vez más entre las historias fantásticas, es lo que causa que la película, a mi gusto, no esté balanceada y como que nunca terminemos bien de profundizar a los personajes. Y es que, Andrea, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, porque no, tengo mucha curiosidad de ver también qué piensa Toño, pero primero voy contigo, Andrea. Porque personalmente yo no pude conectar esta revisión con el protagonista, con Edward, porque para mí, tal vez desde los lentes morados, tal vez desde el punto de mi vida que estoy en este momento, perdón, pero no perdón, no puedo empatizar con un hombre blanco boomer. O sea, sus problemas, sinceramente, no son mis problemas, su vida no es mi vida, así, ay, pobrecito, soy perfecto en todo lo que hago, y voy a llegar y voy a acosar a esta mujer hasta que me diga que sí, porque tenemos toda una vida para conocernos. Sé que así se hacía antes, sé que eso era súper romántico y súper cool. Yo no puedo. Yo veo banderas rojas por todos lados y digo, amigo, no gracias, te odio. No sé, pero no sé tú, Andrea, si sentiste esto o definitivamente yo ya me perdí. No, es que siempre lo digo, es una cuestión a veces no tanto de empatizar también, sino de perspectiva, ¿no? Y creo que pueden tener diferentes puntos de vista y en mi caso particular, este personaje yo lo veo de dos formas. Una, así si lo vemos como tal, ¿no? Como, con esta bandera roja, como dirías tú, Eric, pues es un personaje fantasioso, es un personaje que oculta el hecho de que a lo mejor tuvo una vida demasiado simple, común, sencilla y la tiene que compensar. Es este padre necio, ¿no? Que se niega a comunicarse con su hijo de otra forma
Entonces, si lo analizas desde esta perspectiva, quizá, ¿no? Yo te puedo decir que conozco personas que te cuentan cuentos, historias, anécdotas poco creíbles, y que de esa forma caen mal, ¿no? Se vuelven personas desagradables porque te das cuenta y te sientes como si te quisieran tomar el pelo todo el tiempo, ¿no? Y que como si te quisieran vender humo, engañarte, ¿no? Hacerte ver bien estas personas ególatras que se ocultan justamente dentro de su fantasía. Y son personajes muy complicados en ese sentido, ¿no? Se vuelven personas alrededor de ti que pues probablemente no quieras estar con ellos porque sabes que viven en esta burbuja. Entonces, viéndolo así, ¿no? Como un personaje de la vida real, en ese aspecto, a lo mejor muy conocido, directo, ¿no? Sí es un personaje muy complicado, ¿no? Sí se vuelve difícil de asimilar y mucho más difícil de poder empatizar. Entonces, desde esa perspectiva yo lo veo y es así. Pero la forma en la que yo conecto con la película y que a mí me gustó mucho desde la primera vez que la vi y con los visionados posteriores que he tenido de ella y qué es lo que valoro de ella, también entender a o sea, a nuestra familia, ¿no? A estos seres como nuestros abuelitos, como los tíos, o personas que incluso son de la familia pero que por algo ya no están y que conoces a través de las historias que te cuentan otros familiares, ver la humanidad convertida en una memoria y que esa memoria pasa a través de la historia, ¿no? Es lo que decía yo un poco al inicio. Yo hay familia que no conozco, pero que cuando se junta, empiezan a hablar justamente de estas anécdotas y la verdad es que yo al menos en mi caso particular, ¿no? Con la familia, con mis abuelitos, a los que poco conocí, siempre son historias que a veces a mí me parecen increíbles, ¿no? Que dices, eso nunca, es como, mate, eso nunca pasó, ¿no? Porque justamente vivimos en otra época, vivimos en otro contexto, y las cosas que para ellos eran fantásticas y fabulosas, a lo mejor para nosotros ya no lo son, ¿no? Y ellos se lo contaron a sus hijos y luego sus hijos nos lo cuentan a nosotros o lo cuentan con otras familias a forma de que podamos conocer a esa figura, ¿no? A esa persona. Y ya tú te formas un juicio de quién era o de qué hacía. Entonces, esa parte de la narración y del entender así a ese personaje como un personaje que vive a través de sus memorias y esa tradición oral que tenemos los seres humanos, ahora ya tenemos computadoras y celulares, pero antes todo era tradición oral, ¿no? Todo era lo que nosotros nos contábamos y a veces nosotros mismos cambiamos esa realidad, ¿no? Porque la realidad pues a veces no nos gusta o no la recordamos como era, ¿no? Yo de niña te puedo decir que recuerdo que hice cosas que dudo que haya hecho, pero que las recuerdo de esta forma. Entonces, eso valoro mucho del personaje de Edward Bloom y además creo que como lo hacen ambos actores, tanto Ewan McGregor joven como Albert Finney ya más adulto, ¿no? Lo hacen muy bien. Justo le imprimen ese toque de cuestionamiento a lo real y a lo fantasioso. Y creo que de cierta forma me gusta que en la película siempre estamos en esa línea, ¿no? En esa línea de, pues es que parece increíble, pero es que sí podría ser real, solamente que menos disfrazado. Eso me gusta de los personajes, al menos del personaje principal, y con el que no me entiendo muy bien y que siempre me termina desesperando, es el hijo. Y es porque siento que el hijo está perdido todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que empieza la película, incluso hasta que acaba, es un personaje muy perdido, es un personaje que no entiendo en realidad el problema que tiene con su papá. Sí, es una persona que le contó fantasías, pero que él dice que nunca lo conoció. Es que no te conozco. Es que creo que, de verdad, como decía Edith, el punto es que nunca lo entendió, no es que nunca lo conoció. Es que no lo aceptó como era.
porque su papá siempre fue ese, el que contó las historias, el protagonista, el que contaba para que toda la gente lo admirara y lo oyera, ¿no? Y así como su madre lo quería, lo amaba y lo respetaba y lo entendía, ¿no? Lo aceptaba, el hijo no, el hijo nunca lo aceptó. Entonces me cuesta un poquito de trabajo entender su personaje, porque hay otra cosa bien importante que también decía, Felipe. Creo que es un personaje que de que empieza la película a que termina no hay un cambio real en él, no hay un crecimiento de personaje. Todo se siente como que transita, pero él se mantiene estático y solo lo único que puede aceptar justamente es que es el hecho de que es su padre, nada más, y de que pues se va a ir y ya, ¿no? Entonces, ese es mi conflicto en realidad con el personaje del hijo, y entiendo, insisto, sé que es cuestión de perspectiva, a veces no es tanto cómo conectas con el personaje en sí o cómo te identificas con él, sino desde qué ojos lo miras, ¿no? Y cómo lo interpretas. Y eso a mí me pasa un poco o mucho con esta película, ¿no? Es parte de identificarse, parte de interpretar, y también un poquito de analizar en este caso en cómo está hecha la historia y cuál es el objetivo de la misma, ¿no? Claro. De hecho, bueno, creo que a mí me encanta, o sea, me encanta todo lo que acabas de decir, porque justamente creo que yo funciono al revés. Y como digo, tal vez es por la época en la que estoy en mi vida, sobre todo en relaciones familiares, pero yo entiendo perfectamente al hijo. O sea, justamente, porque todo lo que dijiste, Andrea, lo entiendo, y creo que es eso, es una cuestión de perspectiva, porque yo entiendo que el hijo realmente siente que no conoce a su padre. Yo entiendo perfectamente que el hijo quiere una conexión que nunca va a poder tener, porque su padre no le va a ofrecer lo que él busca, y que realmente aquí la historia o el proceso, vamos a decir, de reparación de trauma, es que el hijo tiene que entender que el padre nunca le va a ofrecer lo que le está buscando. Y creo que desde ese punto sí lo entiendo, y creo que es por eso que el final a mí me gusta, porque es cuando el hijo, o sea, literalmente en el último momento, encuentra ese perdón a su padre por nunca poder haber conectado con él, pero al mismo tiempo es como voy a encontrarlo a la mitad del camino. O sea, voy a seguir sin creerle todo lo que dijo, porque ya encontré desde la perspectiva de este personaje de Helena Bonham Carter, que es esta Jennifer. O sea, ya encontré a mi padre, ya vi parte de quien realmente es sin la fantasía. Entonces, como ya vi quién es mi padre sin la fantasía, tal vez ya le puedo en este último momento extender el brazo y darle un poco desde mi parte esa fantasía. Y entiendo lo que dice, sobre todo de cómo pasamos la historia, ¿no? Cómo las historias tal vez más fantásticas o más divertidas en ese aspecto, pero sí vamos a subrayar las historias más fantásticas que dices, eso jamás pasó, son las que se comunican de una generación a otra, son las que recuerdan las personas y las que al final del día perduran. Y creo que en ese aspecto es muy, muy padre la película, porque efectivamente explora todos estos tipos de narración y explora cómo la narración sucede y cómo la narración se crea, y sobre todo eso, cómo la narración perdura. Y creo que eso es muy valioso. Tal vez no me encanta cómo lo hace Tim Burton, creo que hay películas que lo han hecho muchísimo mejor, pero puedo respetarlo y puedo entenderlo, pero a mí sobre todo creo que es eso, o sea, yo me quedo con esa pequeña frustración, y creo que lo puse en Twitter, esto es una película de un hijo que se evade emocionalmente con la evasión emocional del padre, y ya, esa es la película. O sea, porque al final del día es como el hijo nunca pudo sanar la relación con su padre porque nunca aprendieron a hablar,
nunca aprendieron a comunicarse, él nunca obtuvo lo que él quería del padre, el padre nunca obtuvo lo que quería del hijo, y sí, al final se tienden una mano y puede ser que lleguen a un momento de paz, pero ese hijo va a necesitar como muchísimas más sesiones de terapia como para poder llegar a un punto tranquilo en su ser, y supongo que lo logra por ese final, pero como también como es la generación X, no creo que haya ido a terapia, entonces pues ojalá lo haya logrado por sí mismo, pero y también me gusta subrayar esto, me encanta porque en el aspecto, a mí me frustra, pero me frustra como millennial, pero me gusta como observador social porque es exactamente como es un boomer y es exactamente como es alguien de la generación X. O sea, la manera en que piensan, la manera en que se relacionan, la manera en que se dicen cosas que no se dicen y la manera en que, o sea, literalmente son dos personas que no se hablan en 3 años y que llegan y actúan como si nada estuviera pasando. O sea, es que eso yo como millennial yo ya no lo puedo concebir, pero evidente veo cómo otras generaciones, sobre todo la X y los boomers, lo pueden hacer y cómo literalmente han sido estas relaciones de padres e hijos, sobre todo en esas épocas, fueron así por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces, bueno, Toño, pues no sé, ¿qué piensas de todo esto? Porque, como digo, a mí me frustra, pero al mismo tiempo lo entiendo como espectador, o sea, como desde afuera, por decirlo de alguna forma, pero también desde adentro, porque como decimos, o sea, familias latinoamericanas tenemos esto, pero al cuádruple. Así que tampoco voy a decir que quien no lo tenga lance la primera piedra, por favor. Fíjate que ahorita que estabas platicando sobre la película y cómo lo miras desde tu perspectiva, la verdad es que tienes razón, o sea, es una película muy burda, muy hetero, o sea, te cuenta la historia de para empezar es una historia de un amor tradicional, es un romance heterosexual, muy, muy, muy tradicional, muy tradicional. En ese sentido, pues esa es la historia de la que está plagada el cine, no hay mucho que hacer ahí y es la historia que Burton quería contar, pero ciertamente si lo miramos con estos lentes del siglo XXI, pues definitivamente no pasa la prueba de género, ni tampoco así como de las relaciones más equitativas. Y parece que es esta historia donde al final del día el amor todo lo puede y mientras haya amor, pues no importa que no haya ni qué comer, no importa que no haya nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues esa crítica me parece que se sostiene bastante bien. Pero, pues, como hombre buga, heterosexual, pues precisamente a mí en lo personal, esa es la parte que me atrae. Pero yo creo que entonces sería un buen punto de partida, que si alguien nos está escuchando y está pensando ver la película, pues tiene que ir con los ojos abiertos y pensar precisamente esto, ¿no? Número uno, pues es una película que apela a un amor muy tradicional, en el sentido de que es heterosexual y muy, 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 muy straight ahí en ese sentido, ¿no? Y B, es una película que habla acerca de relaciones interpersonales problemáticas. Entonces, si a ti no te trae ni un tema ni el otro, pues probablemente no vas a conectar con la película como conectamos algunas otras personas, ¿verdad? Yo en lo personal conecto mucho con la película porque ahorita que hablaban acerca del hijo, yo tampoco lo entiendo. O sea, no lo entiendo, o sea, entiendo lo que dice Edith, o sea, entiendo la interpretación que hace Edith de la mirada del hijo, pero también entiendo lo que decía Andrea sobre esto, sobre este hijo que de repente, pues, ¿cuál es el problema? Tu papá es fantasioso y contaba historias, ¿verdad? Pero esa es la parte precisamente con la que yo conecto, porque esa es la relación que yo tenía con mi papá. O sea, mi papá es un hombre extremadamente fantasioso, tenía de repente una herida así en un dedo y de niños le preguntábamos, oye papá, ¿y cómo te hiciste esta herida? No, pues un día que andaba en la Segunda Guerra Mundial y que te contaba toda una historia. Y de niño es muy divertida, ¿no?
pero conforme vas creciendo, tú quieres saber cuál es la historia de la herida, o quieres saber cuál es la historia, la verdadera historia. Y son cosas que ni siquiera lo hacía para evitar una conversación, sino que como que le divertía el hecho de contar estas historias, ¿no? Y como que en algún momento hasta se pierden en esta fantasía de que tú mismo empiezas a perderte en qué tanto es verdad y qué tanto es mentira. Entonces entiendo perfectamente cómo los protagonistas empiezan a tener esta relación y por qué se van separando como individuos. Y para mí, la película es muy reveladora porque entendí precisamente lo que decía Andrea. Bueno, ¿y cuál es el problema? Y entonces dije yo, mira, es verdad. O sea, ¿cuál es el problema? Pues así es y podemos tener una relación a partir de esto, ¿no? Entonces, la relación padre-hijo, que creo que es lo que está mejor llevado de la película, se cimenta muy bien en cómo es una explicación para estas relaciones que pueden llegar a ser complicadas en estas brechas generacionales, ¿no? Ya lo decía ahorita Edith, esta relación entre los boomers y la generación X, que particularmente fue más complicada, yo creo, porque pues venían estos hombres de la posguerra con todos los valores idealizados de la masculinidad, que todavía seguimos reproduciendo, ¿no? De que ser un macho alfa implica haber estado en una guerra, aunque la mayoría de nosotros en nuestra vida hemos ido a una guerra. O cuando hacen estos comentarios en Facebook, en Twitter, y pensar que antes cazábamos mamut cuando ninguno de nosotros ha ido de cacería en nuestra vida, ¿no? Entonces, esta idea de conectar con un mundo, que fíjate, la película es muy buga, como decíamos, muy hetero, muy straight, pero la idea de la fantasía, la idea de soñar, la idea de imaginar, la idea de crear, esa no es tan masculina, de hecho es muy criticada por otros hombres. Entonces, dependiendo de qué mirada le demos a la película, podemos extraer grandes lecciones o podemos quedarnos con una mirada distinta. Y eso creo yo que es lo valioso que tiene la película, que creo que conforme se vaya viendo, uno puede ir encontrando capas y capas y capas. Hay una capa superficial y puede haber capas incluso hasta más profundas. Y eso no es muy común en la película de Burton. O sea, Burton es muy tradicional al contar sus historias. Lo que ves en pantalla, regularmente eso es. Y no tienes que pensar mucho. Un hombre con manos de tijera. Bueno, ¿y cómo se rasca? Si tiene comezón. No, eso no es relevante. Pero aquí sí hay muchas capas que puedes ir rescatando. Al menos a mí me parece como una así como algo que podemos ir analizando a partir de los personajes. No, y estoy completamente de acuerdo. La verdad es que, o sea, como digo, a pesar de que tengo muchos peros de la película y muchas cosas que no me gustaron por cómo se abordan o no se abordan, como dices, o sea, siento que tiene muchas capas. Y también como bien estás diciendo, hay muchas contradicciones justamente de género que son buenas contradicciones. O al menos de cómo está estructurado el género masculino, porque sí, o sea, al final del día es una película 100% masculina, porque si bien Andrea mencionaba que estaba muy bien la relación, ciertos momentos de la relación entre pareja, y creo que evidentemente tampoco son tan relevantes las parejas, pero al menos Burton sí se dedica como unos segundos también a ejemplificar en qué se diferencian ambas relaciones. O sea, como la relación de Edward con su esposa es como casi como dices, como el amor lo puede con todo. Es como, no importa que nos hayas abandonado por meses porque tenías que ir a trabajar a otros estados, no importa que no estuviste en el nacimiento de tu hijo, bla, 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 bla. Lo entiendo porque, o sea, ¿sabes? O sea, como que la esposa es como, lo entiendo porque esto, lo entiendo porque el otro, porque era tu papel, porque era tu deber, porque sé que hubieras querido, a pesar de que no me lo dijiste como tal, sé que hubieras querido porque por medio de la historia fantasiosa que cuentas, yo lo entiendo. Entonces es como una relación como muy peculiar y muy interesante, mientras que la relación del hijo de Will con Marion Cotillard, que no me acuerdo su nombre tampoco, pero bueno, es interpretada por Marion Cotillard, es extremadamente diferente, porque Marion Cotillard
ya es una mujer que está trabajando, realizada en su campo, que es reconocida por lo mismo, que no solo va a ser una madre, que también va a ser una trabajadora, que en muchos aspectos es más igual a él porque es más práctica, tiene más relevancia en ciertas decisiones. No voy a decir que muchísimas, o sea, también no es el pico del feminismo, pero definitivamente se ve que hay un cambio generacional feminista también entre ambas mujeres. Y como digo, no es que esté mal, o sea, no digo que la relación entre el padre y la madre sea peor o mejor que la del hijo y su esposa. Simplemente creo que es eso, o sea, se denota muchísimo el cambio generacional y por eso creo que también es una película, como digo, que me frustra porque desde mi perspectiva millennial, evidentemente yo ya no quiero que las cosas funcionen de esa forma. Entonces es como, o sea, yo no puedo tener una relación así, en ninguno de esos aspectos, o sea, literalmente, en ninguno. Y es frustrante porque cuando te pasa que tienes personas así en tu vida, es como que, pues sí, quien tiene que tomar la terapia eres tú, porque, porque la otra persona nunca va a cambiar, o sea, le aceptas como es o no le aceptas, es literalmente tu decisión. O lo que decías ahorita, o sea, cómo la mujer, la esposa, pues además del amor de que esperaba que el marido no estuviera ni cuando nació su hijo, que por su trabajo tuviera que viajar, no hay que olvidar que al final del día tampoco esas mujeres tenían muchas opciones. O sea, su opción era, pues que aguantas, o sea, sea cual sea el escenario, incluso aún si tuviera estas historias de infidelidades o de otras relaciones un poco más violentas, se tenían que aguantar y no había otra, no había ni siquiera un divorcio para ellas, no había alternativas que pudieran explorar, un trabajo porque era mal visto, etcétera. Exacto, y de hecho incluso hay una parte donde Will dice así como, es que yo hasta quería que tuviera otra familia, o sea, porque al menos eso hubiera explicado por qué estaba siempre fuera de casa, y eso como que él lo hubiera entendido, hubiera dicho, bueno, sí, tiene otra familia, va, ok, no puedo hacer nada al respecto, mi madre no va a hacer nada al respecto, pero al menos ya entiendo por qué no quiere estar en casa, ¿no? Y tampoco es eso, porque en esta figura de Edward realmente es, no voy a decir un santo, porque como ya dije, es literalmente un hombre blanco privilegiado, demasiado engreído para mi gusto, pero es eso, o sea, literalmente es eso, no es una persona infiel, no es una persona mala per se, nada más es un blanco privilegiado, engreído, que todo le sale bien y que el mundo está a sus pies y por eso puede hacer todo lo que hace. Pero pues así es la vida, así es el mundo, o sea, bueno, al menos en ese momento y bueno, todavía ahorita, pero mi punto es, no hay algo más oscuro detrás, simplemente él era así y su hijo tenía un poco que aceptar eso. Pero como digo, o sea, también no es como que lo tiene que aceptar, o sea, y la película tal vez por eso a mí no me encanta, porque nunca vemos un proceso de aceptación. O sea, tenemos esa historia final, ese momento final donde el hijo cuenta la historia, le cuenta a su padre cómo va a morir, que es muy bonito, está contando cinematográficamente muy bello y es muy catártico en la película, pero nunca veo el punto donde llega ahí el hijo. O sea, incluso sí sé, o sea, es que sí lo veo. Está la parte de Helena Bonham Carter, que Jessica se llama, y ese es muy importante porque es literalmente el único momento donde vemos al padre desde el punto de vista de otra persona que conserva este balance entre la fantasía y la realidad. Entonces, ahí es el primer momento y el único momento que vemos al verdadero, al real, entre comillas, padre. Y es el momento donde el hijo puede ver al padre por fin. Entonces, eso nos pavimenta el camino para llegar al final. Pero tal vez le estoy pidiendo a la película algo que efectivamente no quería contar. Y por eso tal vez no puedo decir que no me gusta, porque no es la intención de la película contarlo. Pero pues también no puedo conectar con ella porque efectivamente para mí me falta más camino, me falta más cemento. Yo estoy de acuerdo contigo porque es más o menos lo que comentaba, ¿no? Siento que le falta
crecimiento al personaje de Will, y ese es en ese aspecto, porque él, para que acepte a su papá, lo vemos muy de repente, ¿no? O sea, todo el tiempo en la película, desde que empieza, prácticamente hasta unos 20 minutos antes de que acabe, es esa misma postura, es ese mismo personaje constantemente molesto, que no tolera, ¿no? Justamente que su papá abra la boca, porque sabe que va a abrir la boca para contar una historia que él ya se sabe y que él cree que no es verdad, ¿no? Y su frustración grande en la vida es que no conozco a mi papá. Pero llega esta escena con Helena Bonham Carter, y entonces empieza a ver como esa persona, ¿no? Que otros conocieron, más allá de la historia que él contaba, ¿no? Pero a su vez no es un personaje tampoco, o no es una persona completamente ajena, porque lo que le cuenta Helena Bonham Carter al final tiene que ver con ese pueblito que, si bien lo disfrazó con esta fantasía, existe, ella existe, es esa niña, ¿no? Y entonces creo que de ahí al momento que mencionas, ¿no? Cuando él le tiene que contar a su papá cómo es que va a morir, y luego esa reconciliación que trae la muerte, más bien, es al ver que al funeral asisten estos personajes que, si bien no son como los contaba su papá, existen. Llegó el que se suponía que era el del circo, el gigante, las gemelas chinas, o sea, al final su papá se fue a la guerra, al final a su mamá sí le mandaron una carta en donde le decían que Edward Bloom había desaparecido, ¿no? En la guerra. O sea, al final había pistas de que no todo lo que el señor dijo eran fantasías, sino que más bien su realidad la convirtió en una fantasía. Entonces, al estar como de esa forma en la película, justamente dejan que el personaje del hijo crezca de golpe, o sea, o más bien no es que crece, sino que acepta de cierta forma, muy de golpe y hacia el final, que nunca conoció a su papá, ¿cierto? Pero que tenía que aceptar de cierta forma lo que había, ¿no? No significa que lo haya aceptado a él al final, sino que aceptó que estaba en un momento crucial, ¿no? Que es despedir a su papá, y que en ese momento, para despedirlo, pues le tenía que contar esa historia, una historia que él tuvo que escribir, ¿no? Esa fantasía que él tuvo que escribir. Y entonces, de cierta forma, cayó en eso mismo. Y ya después, ¿no? Tiene que trabajar en esa relación con su propio hijo, ¿no? Que ya lo vemos justamente por ahí en esas escenas finales de la película, ¿no? Entonces, ese también es un poquito mi frustración, Edith, no te preocupes, pero no estás sola, no estás sola. Pero aún así disfruto mucho, les decía, ¿no? Justo el personaje de Edward Bloom, me frustra el hijo, por lo que ya mencionaba, y algo muy importante que hablabas, ¿no? De estas relaciones, de estas parejas, y sí, me gusta mucho el contraste que hay entre ellas, y aún así ambas mujeres tienen una personalidad, y esa personalidad también va muy de la mano con la relación que tienen con su par, ¿no? En este caso con Edward o con Will, ¿no? Me gusta cómo están insertadas las dos, y en la parte de Jessica Lange, bueno, que además es Jessica Lange, me gusta muchísimo todo lo que ella transmite en la película. Es lo que les decía, ¿no? Al menos creo que me hubiera gustado ver, no porque me encanten ver romance en la pantalla, ¿no? Sí es bonita en cierta forma la parte de la relación como tal de Edward con Sandra, creo que se llama su esposa, pero lo que me gusta mucho es la actuación de Jessica Lange, ¿no? Esta mujer madura que tiene que estar en medio de su esposo y de su hijo, y que si se dan cuenta, es la única que sabe quiénes son todos. Ella sí sabe quién es ella, quién es su esposo, lo quiere por quién es, y entiende cuál es la relación o por qué hay una relación dañada con el hijo, y también entiende al hijo y lo acepta como es, porque cuando llega el hijo por
a ver a su papá, ¿no? Que le comunican que ya la quimioterapia no está funcionando y que tiene que viajar. Cuando llega a ver a su papá, justamente que lo manda Jessica Lange a darle un ensure, lo primero que le dice Edward a su hijo Will es, tu mamá es, pues, sabe, ¿no? Creía que no me ibas a volver a hablar, o empieza, ¿no? Este diálogo que tienen entre ellos, según recuerdo, y es porque la señora está muy consciente de quiénes son, ¿no? A pesar de que no nos lo muestran mucho en pantalla, ella no es que sea el personaje principal ni el más relevante, pero la forma en que trabaja Jessica Lange el personaje y las pocas escenas que tiene justo con su hijo y con su esposo te hacen ver lo vital y lo importante que es ella para mantener en pie esa familia o para mantener lo que ellos creen que es, ¿no? Su familia, porque sí hay mucho que conciliar, pero al final siempre hay una parte que es la que une, ¿no? Y es, creo, mucho su papel de ella. Entonces, eso también me gusta de la película. Y me gusta también, hablando de personajes, también los otros personajes, estos fantásticos, se vuelven como estas pequeñas historias que tienen estas capas, ¿no? Y esta sensibilidad, y empiezas a interpretar, y empiezas a revisar, y se pueden volver incluso pequeñas lecciones, ¿no? De vida. Claro, quitando el protagonismo que tiene Edward Bloom en sus mismas historias, ¿no? Todos ellos tienen algo, desde el gigante, que primero es esta amenaza para el pueblo porque se está comiendo el ganado y X, hasta este hombre que es un escritor recluido en este pueblito y que después sale de este pueblito para convertirse en un criminal de bancos, pero cuando le explican cómo funciona el sistema financiero, no, ahí no es donde tengo que robar en otro lado. Todas esas historias tienen también un valor y todos esos personajes se vuelven protagonistas de esas historias, ¿no? Les digo, quitando el personaje de Edward Bloom. Entonces, le valoré mucho eso a la película, ¿no? A pesar de lo frustrante que puede ser el tema central, creo que la parte de las capas y además ir viendo qué te trae cada una de esas capas, eso es lo que más me gustó de Big Fish, porque ya lo decía Antonio, ¿no? Puede ser lo más simple del mundo, pero lo que enriquece a Big Fish son estas capas, son estos cuentos, es esta fantasía, son estos personajes que hacen que la película tenga más complejidad a medida que vas leyendo justamente estas capas. Estoy completamente de acuerdo. Sí, 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 sí. De hecho, igual, nada más dos cosas de lo que dijiste. Uno, creo que justamente parte también incluso de este perdón del hijo al padre es un poco en el diálogo del doctor. O sea, cuando el doctor le dice, ¿sabes? ¿Quieres saber la verdadera historia de cuando naciste? Y el otro así como, sí, a ver, cuéntemela. Pues nada, o sea, naciste, todo estuvo bien, no pasó nada, tu papá estaba en Wichita o whatever. Y ya, o sea, súper chafa, ¿no? Y él le dice, o sea, el doctor le dice, yo pues la verdad prefiero la versión de tu padre a la versión de lo que pasó. Y el hijo dice, no, yo prefiero la versión de usted, o sea, la versión real, ¿no? Y es un poco eso, o sea, creo que bueno, ya para ya no seguir hablando de ello, pero creo que ahí es donde empieza la vuelta, o sea, empieza justo como el descubrimiento del hijo sobre quién es realmente el padre. Y como dices, es como el hijo tuvo que cruzar el puente en la muerte del padre para como que cerrar esa parte de la relación. O sea, a mí lo que me frustra es que el padre no tuvo que hacer nada, el hijo fue quien tuvo que cruzar como por su bien mental, acompañarlo en sus últimos momentos de muerte y luego tuvo que regresar otra vez a su lado para entender luego quién era su padre justo por todas las últimas escenas. Y por eso también creo que Tim Burton, o el libro probablemente, muy inteligentemente nos muestra el funeral, como dices, con todos estos personajes para que veamos que sí existen, nada más que no al 100%. Y creo que es justamente cuando el hijo, como tú bien dices, puede llegar justo a perdonar al padre en cierta forma y entenderlo. Y es muy triste, y a mí lo que me frustra es que es justo después de la muerte del padre, porque el padre nunca fue capaz de cruzar el puente para también, o al menos llegar a la mitad del puente para estar ahí con su hijo.
sino que el hijo tuvo que hacer todo el trabajo emocional y eso a mí es lo que me frustra. Pero como digo, es creo que algo más personal mío. Y en ese aspecto, lo que dices de la madre es muy cierto, lo cual también habla, y como digo, creo que en ese aspecto la película lo hace súper bien, porque nos da mucho contexto social y cultural de los roles de género. La madre y las madres en general tienden a ser no solo los sostenes de la familia de forma emocional, sino también tienden a ser los puentes emocionales y comunicativos entre todas las personas que se encuentran dentro de la casa. Y creo que eso es un arte que casi nadie llega a apreciar porque mujeres, porque la época, porque bla, pero es un papel como súper esencial donde la madre sabe lo que todos están pensando, sabe lo que están sintiendo y sabe qué tiene que jalar y qué botones tiene que empujar para que la gente se pueda comunicar o al menos puedan tener una base de comunicación. Y de hecho tenemos miles de películas donde la madre se muere y donde el hijo, les hijes o algo así, sobre todo con el padre, no se pueden comunicar porque nunca aprendieron a comunicarse porque siempre la madre cargó con todo ese peso. Igual, personalmente a mí me parece como súper frustrante porque siempre se le carga a la mujer, en este caso a la madre de familia, en llevar todo el proceso, toda la carga emocional y de comunicación, y sin ella la familia no funciona. Entonces como digo, hay muy buenas películas acerca de ello, acerca de qué pasa cuando se pierde a la madre y se pierde todo esta piedra roseta de la familia. Y en este caso me gusta mucho que Tim Burton, o el libro, sí le da ese peso a los personajes femeninos, pero sobre todo le da ese peso a la madre y lo hace notar que gracias a la madre es que estos dos hombres pueden empezar siquiera un tipo de comunicación, ¿no? Y bueno, y ya nada más igual, para terminar el comentario de Andrea, es que sí, también estoy muy de acuerdo y creo que eso es algo que me gusta mucho de la película, que todos los personajes secundarios son muy buenos. O sea, ya lo decía Sofía ahorita en los comentarios ahí en el chat. Sofía nos puso un dato interesante, es que la mayoría de los actores del circo y en especial la persona gigante son personas que tuvieron récord en los premios Guinness. Entonces, bueno, tienes como este dato curioso de que Tim Burton le gusta encontrar gente extraordinaria de la vida real y ponerla en sus películas, lo cual está padrísimo. Pero al mismo tiempo, no solo, o sea, cualquier otra persona, yo creo que, por ejemplo, recuerdo vagamente la película reciente de Guillermo del Toro, donde estuvo también en un circo y a mí se me hacía como más bullerista el asunto, o sea, a mí no me gustó cómo retrató la vida del circo, y aquí no, o sea, Tim Burton lo hace con respeto a las personas, con respeto a los personajes, les da arcos narrativos, o sea, la persona gigante tiene un arco narrativo, el Danny DeVito como hombre lobo tiene un arco pequeño narrativo que no estorba a la historia principal, pero lo tiene. O sea, la verdad es que lo hace muy bien Burton, o sea, todos los personajes nos interesan y nos preocupan de una forma u otra, o sea, está por ejemplo, el prometido de la esposa, bueno, al menos cuando es cuando es joven, incluso durante toda la película, o al menos durante el principio de la película, nos remarca cómo ese personaje existe, luego para nada más que golpea a Edward, y luego para que se muera de un ataque cardíaco, pero nos lo estuvo presentando toda la primera parte para que en cierta forma llegáramos a conectar con él de una forma u otra, ¿no? Y también es extraño porque también denota lo horrible que da Edward, ¿no? En la vida, porque digo, este cuatre, pues qué culpa tenía, ¿no? Pero bueno, en fin. El punto es que creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea, porque también a mí esa es una de las partes que más me gustan de la película, porque todos los personajes tienen desarrollo y todos los personajes se importan. Y creo que no muchos directores pueden hacer eso, así que sí se lo tengo que dar a Burton. O sea, sabe muy bien cómo desarrollar personajes secundarios y terciarios, definitivamente. Y darles importancia. Toño, pues no sé si quieras comentar algo último de esto ya para empezar a cerrar este programita. Sí, fíjate que ahorita que las estoy escuchando, me da esta idea de las mujeres
como cuidadoras de la salud física y emocional de los otras. Entonces forma parte de los cautiverios de las mujeres, ¿no? O sea, ellas tienen que ser precisamente, hacer este papel en la vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestras vidas. Y como que, pues la película, volvemos al punto, en ese sentido, en materia de género, pues es muy tradicional, pero siento que de cierta manera es como la anécdota esta del burro que tocó la flauta. O sea, al ser Tim Burton un chico no tradicional, o sea, si lo vemos nosotros al señor, pues vamos a ver que todavía sigue conservando una cierta estética gótica, ¿no? O algo así. Entonces, me da la impresión, pues, que haber tenido muchos conflictos con su familia, con sus padres, o con la sociedad, con los vecinos, y entonces eso le da esta sensibilidad de poder retratar en sus películas este rompimiento con estos binarismos de género. O sea, porque él al haber sido un joven o un niño distinto, diferente, pues de alguna manera sus películas terminan siendo sobre personas distintas, sobre personas diferentes. Y por eso esta película, al final de cuentas, es tan distinta perdón, a todo lo que ha hecho Burton, porque tiene estas dos capas. Por un lado es muy tradicional, que regularmente las películas de Burton también cuentan historias de amor muy tradicionales, aunque con capas de magia, de gótico, de fantasmas, pero al mismo tiempo una historia a la que le puedes encontrar mucha riqueza en cuanto a la discusión de las relaciones humanas, especialmente las relaciones entre hombres, mujeres y la brecha generacional entre pues un padre y un hijo. Entonces yo creo que eso es el encanto que tiene la película, es lo maravilloso que tiene. O al menos a mí es lo que me atrae, ¿no? De hecho sí, y creo que qué bueno que lo mencionaste de esa forma, porque es que eso, no puedo acusar, o sea, digo, sé que estoy criticando mucho al personaje de Edward, al padre, por ser un hombre blanco heterosexual en los, ¿qué son? Como 60s. y que tiene muchos privilegios, o sea, no es su culpa per se, es que así es el mundo, y él pues se aprovechó de ello literalmente, pero bueno, mi punto aquí es, lo que mencionaste, Toño, no hay masculinidad tóxica adrede. Y creo que eso efectivamente yo se lo agradezco mucho a Tim Burton, y creo que efectivamente, como bien dijiste, es mucho por quién es Tim Burton. Entonces, la película no se siente tóxica en el aspecto de masculinidad violenta hacia otros personajes, o masculinidad de a ver quién la tiene más grande, o sea, todo ese tipo, sí hay masculinidad tóxica, pero como que es muy inherente a la época y al personaje, y no es una masculinidad tóxica maliciosa hacia otras personas. No sé si me doy a entender. Entonces, creo que por eso no puedo tampoco repudiar la película feo, porque, digo, hemos hablado de muchas películas que han cumplido aniversarios, y muchas tienen mucha masculinidad tóxica. Digo, hablamos de Oppenheimer hace recientemente, y es súper tóxica esa película. Ajá, entonces, ahí, por ejemplo, o sea, Nolan se ve que tiene mucha masculinidad tóxica, se ve que no entiende al género femenino, que no le interesa entender mujeres, y que nunca lo va a hacer. Ya hablamos de eso, tiene su narrativa, etc., pero bueno, así sus personajes le importan 3 cacahuates. Incluso yo diría que le importan 3 cacahuates si son hombres, y le importan menos 500,000 cacahuates si son mujeres. Entonces, pero por ejemplo, Tim Burton no. Tim Burton le importan sus personajes, no importa quiénes sean, no importa si son mujeres, si son hombres, si son they, si son thems. O sea, le importa que sea un ser que sienta. Y ya con eso, para Tim Burton tiene su atención y tiene su admiración, y que puede colocar personajes en sus épocas, que pueden ser épocas tóxicas, pueden ser situaciones tóxicas, pero que al mismo tiempo se preocupa porque al menos sintamos algo por esas personas. Y creo que eso, sinceramente, lo puedo respetar, y lo puedo admirar, y lo puedo aplaudir.
sus hombres son muy tiernos, fíjate, en esta Ajá, película al sí, sí, menos, sí. son protectores, son amantes de la diversidad, no son juzgones, a excepción del hijo que aprende a no ser juzgón, o sea, sí tiene muchos datos curiosos, a diferencia de otras películas, tú ya mencionabas la visión de Nolan de los hombres, ¿no? Que es marcadamente misógina, y en algún momento alguien decía o puede decir, no, bueno, es que es la historia, sí, esta película también habla de un momento particular de la historia y los hombres son retratados de manera diferente, ¿no? Y en este mundo donde hoy se acusa a todo mundo de esto, ¿cómo le llaman? Inclusión forzada, ¿no? Y estamos hablando aquí de una película, pues ya muy viejita, del 2003, de hace 20 años, y ya tenía estas ideas de lo que podríamos llamar una inclusión, de un respeto por la diversidad, de una aceptación de todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, tal vez no en el aspecto del arco iris, pero como dices, o sea, es que Tim Burton es como más de la otredad, más que de otra cosa, y que la otredad también incluye al arco iris, pero tal vez Tim Burton no es algo que le preocupe per se, que igual, o sea, no le tiene que preocupar a todos los directores, estoy completamente de acuerdo, pues ahora sí que Tim Burton es un hombre blanco hetero, o al menos eso ha parecido indicar toda su vida, pero como dices, o sea, le interesa el otro como ser humano, o sea, la otra persona como ser humano, o como ser, porque también sabemos que sus seres luego no son humanos, pero creo que eso lo puedo respetar, como digo, y está padre. Entonces, esta peli incluso, como decimos, no retrata masculinidad tóxica, como bien dice Toño, nada más para remarcarlo. Es muy tierna, sus hombres son tiernos, se dan permiso de expresar cosas, sobre todo con mujeres, pero no se permiten expresar cosas con otros hombres, pero por como digo, porque es como el asunto de la película, ¿no? O sea, esa es como la trama de la película. Y aún así, Edward, durante todos estos flashbacks, expresa cosas con otros hombres. Nada más aquí el problema es con su hijo, que pues, esa es la película, básicamente. Pero sí deja claro que tiene amistades, que tiene conexiones masculinas en ciertos momentos, que puede conectar. O sea, de hecho, incluso hay un momento, ya nada más para terminar, por ejemplo, con las gemelas chinas, es el único soldado que está aprendiendo chino. O sea, todos los demás, pues nada, se lanzan a lo loco. Él se lanza, no a lo loco porque está como esperando a que caiga en la locación perfecta, pero es el único que aprendió chino para hablar con la gente a la que va a ver, bueno, a la que va a invadir. Y creo que, pues siendo gringo, que nada más saben hablar inglés y dos palabras en español, es muy indicativo de quién es Edward. O sea, es una persona que está dispuesta a aprender otro idioma para conectar a donde va a ir. Entonces, esos pequeños detalles son los que digo, bien hecho Tim Burton, me gusta mucho. Pero bueno, pues mira, Andrea, ¿qué le dirías? Bueno, más bien, no sé si alguien tiene algo más que decir, ya nada más para antes de irnos a las conclusiones. No sé si tú, Andrea, tengas algo más que comentar o ya nos vamos a las conclusiones. No, yo creo que podríamos concluir. Va. Se han Toño, dicho muchas cosas muy interesantes. Yo creo que también, o sea, salvo esto último con lo que cerrabas acerca de que no es culpa de Tim Burton pues, ser un hombre blanco privilegiado, ¿no? Al final de cuentas, todos los que tenemos un privilegio, de manera consciente o inconsciente, lo vamos a usar en contra del otro, la otra, el otro. Entonces, aquí lo importante es aprender a identificarlos y crear relaciones armónicas, pero definitivamente, no, sí es cierto, no estamos con las películas de Burton, esta en particular, pues digamos, no es el non plus ultra de la diversidad, pero al menos ya empezaban a dibujarse otras formas distintas de vivir la masculinidad. Amén, amén. Bueno, pues Andrea, ¿qué le dirías a una persona que no ha visto Big Fish? Yo le diría que le puede dar una oportunidad de ver Big Fish. La verdad es que es una película bastante accesible, ¿no? De repente yo sé que la pasan en TV abierta, creo que en TV abierta no tanto, pero al menos en televisión pagada, por ahí la he llegado a ver, ¿no? Justamente.
y en todo caso buscarla, ¿no? Está en streaming. La verdad es que si son fans de Tim Burton, seguramente por ahí ya la han seguido. Si no la han visto, a lo mejor es porque no se ve tan Tim Burton. Y aquellos que les gusta toda esta parte de la tradición oral, como yo veía la película, ¿no? Lo que les decía, la parte de las memorias, de que al final nosotros como seres humanos nos convertimos en historias. Todo eso se me hace muy bonito y creo que hay muchas personas que pueden conectar. Y también pueden conectar con esta otra parte, ¿no? Que hablábamos de las relaciones. A veces aquí se ejemplifica con padre-hijo, pero bueno, puede extrapolarse, ¿no? Y como bien decía Edith, pues sí, esto es boomers y generación X, pero bueno, hay muchas formas de verlo. Hay otras generaciones conviviendo en estos momentos y creo que puede servir justo para darnos cuenta cuán importante es la comunicación, qué importante es decir lo que nos frustra, lo que no entendemos de la otra persona, y hay veces que no es que vaya a cambiar algo, pero lo importante es decirlo, ¿no? Entonces, esta película creo que puede llevar mucho aprendizaje, mucho análisis, insisto, sé que es cuestión de perspectiva, se puede conectar o no, pero la perspectiva ahí va a estar, y creo que el darle una oportunidad y verla con estos ojos, con todo lo que hemos estado platicando, les va a ayudar muchísimo, a lo mejor para entender, ¿no? Justamente que la comunicación es algo muy, muy importante, sin importar si es tu padre, tu madre, tus hermanos, la pareja, quien sea, ¿no? Estamos en un momento en la vida en donde podemos analizar y entender, y si no, ir a terapia. Claro que sí. Hay que promover el ir a terapia. Todos lo necesitamos en algún momento y creo que esta película es muy buena para eso y también es buena en el sentido cinematográfico, si lo que están es interesado solamente en cine, esta película como narrativa, ¿no? Como todas estas pequeñas historias metidas en esta gran historia que es Big Fish. Y algo que creo que no mencionamos es que todo el tiempo se están haciendo analogías con pescados y cómo los pescados viven, ¿no? En estos estanques o en el mar o en su hábitat. Entonces, creo que en términos de narración también es un buen ejercicio para aquellos que les interesa la narratología, para aquellos que les interesa el cine, ya decía yo, el cine de Tim Burton, o no, porque no es tan Tim Burton, entender, ¿no? También toda esta parte fantástica, lo visual, cómo están creados estos personajes, todo eso es muy interesante de esta película y creo que se pueden llevar cosas bastante lindas y útiles. ¿Y qué más? La verdad es que es una historia que se disfruta. Entonces, incluso puede ser algo de ejercicio familiar y también ahí pueden empezar a ver cuáles son las reacciones y qué piensa su familia en torno a Big Fish. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Toño, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Big Fish? Pues miren, a lo mejor no sé si con lo que estuvimos platicando ahí medio espantamos a alguien, ¿verdad? Pero la verdad es una película, como ya dije al principio, yo tengo una gran conexión emocional con ella, me gusta mucho. Creo que fue los primeros DVDs que compré así en mi vida, así como, mira, Big Fish. Y la tenía así como entre mis grandes películas de mi colección ahí, de mi DVD. Entonces, creo yo que hay algo que ver. Si te gustan las películas de Tim Burton, pues probablemente esta es la mejor película de Tim Burton. Y si no la has visto, pues entonces no te puedes llamar a ti mismo fan de Tim Burton, ¿sabes? Y si no eres fan de Tim Burton y quieres empezar con una película de él, pues este es un buen inicio para comenzar. Entonces, habría que ver, sería interesante también. Necesitamos a más millennials y centennials viendo estas películas, porque necesitamos ver su interpretación sobre estas relaciones humanas y si se siguen reproduciendo en la actualidad, si la gente se sigue identificando con ellas. No sé, me parecía como algo interesante de saber. Pero a final de cuentas, incluso hasta para verla así por encima, es una gran película, tiene unas grandes secuencias. Hay una escena donde llega el papá a un pueblo y dice, cuando te enamoras, sientes como que todo se detiene a tu alrededor.
y en eso todo se congela. Entonces él pasa por en medio de, no me acuerdo qué eran, flores cayendo, palomitas. El circo. Sí, ¿verdad? Y entonces las hace a un lado y se mete, o sea, visualmente es muy bonita película también, entonces creo que les puede gustar mucho lo que van a ver. Ah, muy bien, muy bien. De hecho, a mí la verdad es que cuando llego así con una película como con muchas cosas que decir malas, me gusta hablarla porque al final del día creo que incluso me atrevería a subirle una media estrellita más a esta película, porque sí, como estuvieran escuchando en este podcast, espero no haberles asustado tanto, porque sí, efectivamente sí creo yo también que vale la pena ver esta película, porque efectivamente tiene muchas capas que analizar. Como dice Toño, yo creo que también es una entrada, y como decía Andrea, a otras perspectivas, en este caso a la perspectiva boomer y a la perspectiva de la generación X, de cómo vivían sus vidas y por qué sus vidas son o fueron como eran y por qué sus perspectivas son ahora lo que son, ¿no? Creo que es una gran herramienta para entender justamente cómo piensan otras generaciones. Es una gran herramienta también para ver cómo vivieron otras generaciones, pero creo que lo más importante es eso, es cómo podemos aprender a dar los primeros pasos para sanar relaciones, pero al mismo tiempo, como dice Andrea, y como, o sea, es bueno ir a terapia. O sea, al final del día también, y creo que hay muchas perspectivas muy románticas sobre la familia, creo que está bien tratar de enmendar relaciones, pero también está bien cortarlas. Entonces, nada más igual para quienes igual les llegue mucho sentimiento por ver esta película, o por haber perdido algo, o por ver algo que nunca tuvieron, o por desear algo que nunca va a ser. Creo que es una película que también les puede ayudar como a encontrar un punto medio en ese perdón hacia ustedes y hacia otras personas. Entonces, en ese aspecto, sinceramente, creo que Tim Burton digo, no voy a leer el libro, pero la verdad es que sí me da curiosidad saber qué tanto es del libro y qué tanto es de Tim Burton. Pero en este aspecto creo que la película funciona muy muy bien. Y como ya estuvimos diciendo en la segunda parte, es una película que se preocupa mucho por todos los personajes, no solo por los dos personajes principales, sino por todos los personajes que les rodean. Se preocupa por dar un contexto social, un contexto político incluso casi, sobre cómo vivieron estos personajes para contarnos eso, una historia de conexión, pero sobre todo una historia sobre cómo la narrativa perdura a través del tiempo, cómo la gente piensa acerca de lo que vive y sobre todo cómo la gente comunica sus vivencias a otras personas. Entonces, es un gran ejercicio cinematográfico, es un gran ejercicio narrativo, es un gran ejercicio de desarrollo de personajes. Puedo no concordar con todo lo que estoy viendo, sobre todo porque, como digo, siento que en esta época de mi vida yo también estoy en un proceso de descubrimiento de conexión. Entonces, en este momento no siento que puedo conectar con estas dos personas que, bueno, más bien ni con el padre y ni con el hijo tampoco, porque también tiene como ciertas cosas que tampoco me encantan. Son dos generaciones que no entiendo y que no, en este momento no quiero entender. Pero tal vez en un futuro quiera hacerlo y tal vez en un futuro revise esta película y diga, ¿sabes qué? Los perdono a los dos hombres blancos privilegiados que viven en su época privilegiada, con su mundo privilegiado. Pero empatizo con ustedes. Pero en este momento no será. No será ahora. Así que, bueno, vayan a ver. Estúpidas casas baratas, te voy a decir. Y con sus estúpidas casas baratas. Que yo nunca tendré, por cierto. Y con su mundo también no al borde de un colapso apocalíptico, pero en fin. Ay,
¿Qué es más? Pero bueno, Big Fish la pueden ver en Claro Video y Paramount Plus. Es, como ya digo, vale la pena que la chequen, vale la pena que si no la han visto la vean, vale la pena que si no la han visto hace mucho tiempo la revisiten y vean ahora qué significa esta película para ustedes. Como digo, es una película que puede ir cambiando conforme pasan los años porque las perspectivas cambian. Entonces, pues nada, vale mucho la pena checarla. Le voy a subir media estrellita más en Letterboxd porque me convencieron Andrea y me convenció Toño de que efectivamente es una película bastante interesante. Así que... ¡Misión cumplida! Se logró. Muy bien, bravo. Pero bueno, pues miren, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Así para que tengamos esa bonita sección. Y pues nada, y ya para ahora sí ya cerrar el programa. Así que vámonos para allá. My people call me Kungkan, but my enemies call me Namor. Ya me voy a dejar de disculpar de la cortinilla problemática porque siempre se me olvida quitarla. Pero en fin. Andrea, ¿qué le recomendarías rápidamente al público? Bueno, rápidamente, ya la mencioné al inicio, se estrenó esta película que es Broker, del director japonés Hirokazu Koreeda. Esta película es una película que llegó básicamente a algunos cinépolis y sobre todo está en la Cineteca. Va a estar recorriendo ahí por ahí algunas ciudades, vale la pena muchísimo verla. Ganó un par de premios en Cannes del año pasado, del 2022. Es una historia que también está generando cierta polémica, porque ya sabemos que estamos en la era de la polémica sobre temas de aborto, sobre temas de abandono de infantes, ¿no? Pero la verdad, si conocen al director, saben que siempre sabe abordar este tipo de temáticas familiares, de temáticas de lazos de personas, ¿no? Cómo se construyen en ese sentido. Es un director ya bastante consagrado, tiene un elenco estelar con Song Kang-ho, que lo conocemos por Parásitos, está Beduna, que es esta actriz de Sense8, y quien ya mencionaba yo está Lee Ji-un, y pues está ahí disponible para que la vean. La verdad es que yo estoy muy contenta con el visionado de esa película y está súper recomendada. Excelente, muchísimas gracias. Toño, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Miren, yo empecé a ver, hablando ahorita, ya que estamos hablando de este tema de la diversidad, ¿verdad? Empecé a ver Strange New World, que es la nueva serie de Star Trek. Apenas voy en la primera temporada, me la recomendó mucho Héctor Guerra de Crónicas. Tardé mucho en verla, pero la verdad, si te gusta el mundo de Star Trek o quieres iniciar en el mundo de Star Trek, es un buen punto de partida, porque habla mucho de las relaciones de una tripulación de viajeros en el espacio, que van descubriendo nuevas civilizaciones para ofrecerles además tecnología, ayuda en una humanidad donde ya superó las guerras, los pleitos raciales, ese tipo de temas, ¿verdad? Entonces es una serie muy padre, lleva 2 temporadas, acaba de terminar la segunda, y pues es precisamente sobre esto, por la aceptación de otras culturas, de otras formas de vida, de otras formas de vivir, pues voy a decir la humanidad, aunque no necesariamente son humanos, no, son extraterrestres y todo esto. Pero la verdad está padre, sí se la recomendaría. Ese sería, yo creo, lo que yo pudiera recomendar como para empezar a ver, si ya no tienes nada que binge-watchar. Cada capítulo dura 1 hora, así que no sé qué tan buenos sean ustedes para binge-watchar. A mí me funciona mucho ver un capítulo a la semana. Y a recomendación de Edith, empecé a ver Good Omens, la segunda temporada, y llevo apenas 2 capítulos y me ha gustado también bastante, así que también en Amazon Prime, si se animan, pueden empezar a ver Good Omens. Strange New Worlds también está en Prime, entonces. Yo la estoy viendo precisamente ahorita que mencionabas cómo Claro Video, los que tenemos Telcel o Telmex tenemos acceso gratis a Claro Video. Si tú te suscribes a Claro Video automáticamente te da gratis Paramount Plus. Y la estás viendo en Paramount. Ahí la estoy viendo.
Sí, de hecho ahí también está Star Trek Discovery, así que bueno, muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Toño, por la recomendación. Y bueno, querido público, ya nada más igual para cerrar esta sección, yo les quiero recomendar Marcel the Shell with Shoes On. Nos la recomendó mucho hace unos programas Carlos, y ya fui y la vi. Está en renta y compra en Apple, pero me comentaba Taco de Lechuga en Twitter que probablemente va también ya estar en HBO, tal vez este mes. Les prometo revisar esa información que ya no me dio tiempo. Pero entonces yo creo que ya va a estar próximamente en alguna plataforma legal sin costo adicional. Pero híjole, me gustó muchísimo. Es una muy bonita historia de crecimiento. Parece como muy sencilla. Es como un falso documental stop motion sobre literalmente una concha que tiene, que está viviendo con su abuela Conchita. En un Airbnb, entonces llega como documentalista y les empieza a grabar su vida y cómo viven básicamente en este Airbnb. Es con técnicas de stop motion y está muy muy linda porque a pesar de que es muy sencilla la historia, la verdad es que tiene muchos matices, o sea, tiene muchos matices sociales, culturales y emocionales dentro de ella. El arte y la producción me parecieron muy 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 bellos. La verdad es que sí, esta era la película que tenía que ganar, no Pinocho. Esta película sí tiene mucho corazón y tiene un propósito y tiene historia y tiene así todos los momentos bien bonitos como para que si tienen muchas emociones puedan llorar. Personalmente no me llegó tanto, pero veo por qué les gustó a muchas personas, tanto como para llorar, al menos. Pero bueno, está muy muy linda. Si pueden rentarla o comprarla, adelante. Si la pueden ver en medios alternativos, adelante. Y en cuanto salga de manera legal, yo les aviso en qué plataforma para que la vayan a ver, porque vale mucho la pena. Marcel the Shell with Shoes On, o Marcel la concha con zapatos, algo así es en español. Pero bueno, sí, Sí. la concha con zapatos, sí, Y en está. la Cineteca también está y seguramente se va a quedar por ahí un mesecito más. Ah, excelente. Nada, pues bien, si la pueden ver en cine, creo que vale mucho la pena. Tiene muy bonitos detalles, la verdad. Entonces, está ahorita en Apple. Sí está algo carita, está como en 160 pesos la renta o compra. Pero como digo, ya va a salir próximamente en alguna plataforma, o al menos ese fue el chismecito que me pasaron. Así que vayan a ver, la recomiendo mucho. A ver si hacemos un mini adicta. Tal vez ahí le echo un grito a Carlos, que nos la vendió muy bien en el Salvando lo que amamos. Pero bueno, en fin. Pues bueno, con esto ya, querido público, llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y, por cierto, muchísimas gracias a quienes fueron a votar en Facebook, Instagram y Twitter por esta película. Ahora sí que ustedes la eligieron que habláramos de ella y pues por eso se habló de ella. Así que muchísimas gracias a todas las personas que fueron a votar en las diversas redes. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Andrea y Toño, en este programa. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. La verdad es que las charlas cinéfilas me encantan. A mí me pueden encontrar en Instagram o lo que es ex Twitter como @AndreaPatme. En el caso de Letterboxd estoy como Patme, nada más. Y pues en la República Hermana, como dice Edith, de Plano Secuencia, ahí también estoy semanalmente platicando sobre cine y pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast. Sí, estuve ahí recientemente hablando de Barbie, otra vez. Y sí, la República Hermana de Plano Secuencia. Así que muchísimas gracias, Andrea, por venir a este podcast. Toño, gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Bueno, a mí me encuentran todos los jueves en Crónicas del Multiverso, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. También los martes con las charlas de la chimenea, donde tenemos así como pláticas muy random sobre distintos temas que pueden ser animación, cómics o muchas otras cosas. Y ya también, pues ya veo que todo el mundo está dando su Twitter y no quiero desentonar, pues también tengo un Twitter que es
Joker, o sea, Joker 274, ahí mesmamente me pueden hallar. Te agradezco mucho, Edith. Yo sé que a veces te quedo mal porque me invitas y no puedo asistir, pero me dio gusto haber estado hoy para hablar de una de mis películas favoritas. No, muchísimas gracias, Toño, igual por venir. Y pues bueno, ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT Idea, ahí en ex Twitter, donde pues yo voy a seguir hasta que el barco se hunda y el agua nos mate de hipotermia. Así que, en fin, ahí yo estaré hablando de Hannibal, Reylo. Ahorita tengo muchos feelings todavía de Good Omens. Y pues de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, que ahorita estamos en descanso de Fórmula 1, así que no hay mucho Fórmula 1. Pero bueno, suscríbanse, querido público, al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen como Sofía y Marsalis21, que estuvieron ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify y en su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana, espero, porque mañana me quiero ir a ver una película del cine que me ha recomendado mucho también Carlos. Entonces, a ver qué pasa mañana. ¿Cuál? Megalodón. Evidentemente no, Toño. No, aquí hablamos de cine de arte con copita y todo. Quiero ver Passages, así que a ver qué tal, a ver si se puede, ojalá sí. Pero bueno, ahí les aviso si no llega el miércoles o si no voy a dormir, cualquiera de las dos opciones es buena. Pero bueno, saludos a Dimensa, Joyce, Julián, Julio, Jorge Arturo, Marcela, Luis, Oscar, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. También, asimismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties, Adnan, Fernando, Héctor, quien escogió la encuesta de esta ocasión, así que muchísimas gracias, y Simena, quienes nos acompañan junto con nuestras adictias, Marce y Melvin Jiménez, en el Patreon del programa. Así que bueno, querido público, la siguiente semana ya, por fin, a ver quién viene, no me importa, pero yo ya voy a hablar de Good Omens porque ya no puedo más. He estado llorando todas estas semanas y ya tengo que llorar en público. Así que vamos a hablar de Good Omens, de la primera temporada, de la segunda temporada y del libro, porque sí leí el libro también, nada más me tengo que acordar más o menos qué pensaba del libro, pero vamos a darles literalmente un curso intensivo de Good Omens, así que pues nada, sintonícenos porque se va a poner buena la conversación, porque ya saben, me encanta este tipo de historias religiosas que no son sobre la religión y que tienen a David Tennant y que tienen a Michael Sheen y que están escritas por Neil Gaiman y que, oh my god, qué emoción, me encanta el angst. Así que bueno, vamos a hablar de Good Omens, así que sintonícenos el próximo lunes. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho. Y pues nada, nos estamos escuchando. Y únanse también al Twitch, recuérdense unirse al Twitch porque va a haber mini adictias y nos vamos a poner súper románticas con los mini adictias porque quiero hablar de Heartstopper segunda temporada y quiero hablar también de White, Red y Royal Blue, la película de Mi Salvando lo que amamos, y probablemente también de Michelle and Michelle, así que se vienen muchos mini adictas, así que sintonícenos, y síganos en Instagram porque ya también estoy publicando el top de rock y cine, que también está muy muy padre. Saludos a Esteban Gil, que estamos haciendo ahí unos posts de colaboración con él, así que bueno, cuídense mucho, nos estamos escuchando, muchísimas gracias Andrea, gracias Toño, cuídense mucho, bye bye.